Este día les hablaremos sobre el sistema de transporte en la antigüedad Roma, donde les hablaremos sobre el teorema de Pitágoras, la geometría, el trazo de rutas, la importancia de la eficiencia, una conclusión y la importancia de las matemáticas en el sistema de transporte romano en su antigüedad. Yo les hablaré sobre una pequeña introducción. La matemática ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes y como una herramienta para comprender y transformar el entorno en particular. La geometría y los principios matemáticos asociados al teorema de Pitágoras han tenido aplicaciones prácticas, van mucho más allá de la teoría exacta. Una de las civilizaciones que mejor supo aprovechar estos conocimientos fue la antigua Roma, donde se ingenió y se convirtió en un pilar fundamental para la organización social, militar y económica del imperio. El sistema de transporte romano basado en la construcción de caminos es un claro ejemplo de cómo la matemática fue aplicada a gran escala. Yo les hablaré acerca de la aplicación práctica de la geometría y el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Este se calcula con una fórmula, que esta es a al cuadrado más b al cuadrado, que es igual a c al cuadrado, donde a y b representan los catetos y c representa la hipotenusa. Los ingenieros antes utilizaban este principio para medir la distancia entre las ciudades. Por ejemplo, si una ciudad que estaba en 30 kilómetros al norte y otra a 40 kilómetros al este, en lugar de recorrer ambos tramos por separado, se aplicaba la fórmula, que sería c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. En este caso sería 30 al cuadrado más 40 al cuadrado, que sería 900 más 1600, que es igual a 2500, y en el cual sería c es igual a 50 kilómetros. Este permitía planear un camino directo de 50 kilómetros en lugar de 70 kilómetros, reduciendo materiales, tiempo de construcción y esfuerzo. Bueno, yo le voy a hablar sobre la geometría. La geometría no se limitaba a medir distancias, sino que también servía para trazar en línea recta. Gracias a herramientas como la groma, los romanos podían proyectar caminos rectos que se mantenían alineados durante kilómetros. También diseñar cuadrículas. En las ciudades y en las calles se organizaban en ángulos rectos, utilizando los principios de la geometría, lo que permitía la planificación urbana y la conexión entre calzadas. Luego tenemos medir pendientes y ángulos. Era necesario calcular las pendientes para que las calles pudieran ser transitadas por carros y caballos, para que no fueran demasiado inclinadas. Gracias. Bueno, yo les hablaré sobre el trazado de rutas. El trazado de rutas era el proceso de construcción de caminos donde se combinaba la observación y el cálculo matemático, y esto se dividía en varias etapas. Una de esas etapas era la medición y el cálculo, donde se utilizaba el teorema de Pitágoras para determinar la distancia más directa entre dos puntos. También tenemos la interconexión de rutas, donde la red no siempre era aleatoria, sino que se seguía un patrón geométrico donde se enlazaban las principales ciudades del imperio para formar un sistema organizado. También tenemos la aplicación de la geometría. La aplicación de la geometría era donde se trazaban rutas rectas siempre donde fuera posible. Y en caso de desvíos, se diseñaban ángulos calculados para minimizar la pérdida de la eficiencia. También tenemos el estudio del terreno, donde los ingenieros analizaban las montañas, valles y ríos y obstáculos naturales. También tenemos la construcción práctica. Esta era cuando el camino se construía en capas que podrían ser la grava, piedras y losas, donde se aplicaban proporciones geométricas que aseguraban resistencia al desgaste. Y un ejemplo para esto es donde dos ciudades estaban separadas por un río, los ingenieros podían calcular el punto más eficiente para construir un puente utilizando triángulos rectángulos en sus mediciones, reduciendo materiales y esfuerzo. La eficiencia. El concepto de eficiencia fue clave en el diseño de los caminos romanos y está directamente relacionado con la aplicación correcta de las matemáticas, el cálculo de distancias, ángulos o pendientes. Hubiera sido incorrecto, el sistema de transporte había fracasado.
Eficiencia matemática. El uso del teorema de Pitágoras permitió que las rutas se diseñaran lo más rectas posibles, reduciendo tiempo y recursos en la construcción. 2. Eficiencia militar. La capacidad de mover ejércitos rápidamente era vital para mantener el control sobre un imperio tan vasto. 3. Eficiencia económica. El comercio dependía directamente de la calidad y rapidez de los caminos. 4. Eficiencia administrativa y cultural. Los mensajeros imperiales, funcionarios y ciudadanos comunes. También les hablaré sobre la importancia de las matemáticas en el sistema de transporte romano. Un punto es el diseño de rutas rectas y cortas. Con el teorema de Pitágoras, los ingenieros podían calcular la distancia más directa entre los puntos. También, esto evitaba rodeos innecesarios y ahorraba tiempo en viajes. También tenemos la planificación según el terreno, donde la geometría permitió medir espacios, calcular ángulos y adaptar los caminos a montañas, ríos o valles. También, gracias a esto, los romanos lograron construir rutas que combinaban rectitud y practicidad. También tenemos la precisión en la construcción, donde las matemáticas ayudaron a trazar alineaciones exactas y a mantener proporciones correctas en el ancho y la pendiente de los caminos. El sistema de transporte en la antigua Roma es un claro ejemplo del poder de la matemática aplicada en la vida real. Lejos de ser un conocimiento abstracto, la geometría y el teorema de Pitágoras fueron herramientas clave para los romanos en la construcción de una red de caminos eficiente, duradera y estratégica. Gracias a la eficiencia de la matemática se lograron calcular medidas exactas, se diseñaron rutas rectas y eficientes y se lograron caminos resistentes, los cuales han durado hasta la actualidad. Gracias al legado de los caminos romanos, demuestran cómo la matemática fue un impulso para la civilización, ya que permitió la expansión territorial y el control político. Gracias.